Mi hijo dijo, vamos al banco juntos. Pero lo que firmé no era una transferencia. Era mi renuncia a todo. Me quedé mirando esos papeles sin entender nada, con las manos temblando como hojas al viento. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Pilar Mendoza. Tengo 67 años. Y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi hijo. Vivía en mi casita de Coyoacán, esa que compré ladrillo por ladrillo trabajando desde los 20 años en el mercado de San Juan. Las paredes color terracota guardaban 30 años de recuerdos. Las risas de Esteban cuando era niño. Las tardes de domingo preparando mole con mi difunto esposo Roberto. El olor a café de olla que siempre llenaba la cocina al amanecer. Esa mañana de viernes, mientras regaba mis geranios en el patio, escuché el claxon del carro de Esteban. Me asomé por la ventana de hierro forjado, y ahí estaba él, con esa sonrisa que antes me derretía el corazón, pero que ahora, pensándolo bien, ya no llegaba a sus ojos desde hacía meses. Mamá, ¿tienes un ratito? Necesito que me acompañes al banco. Es solo una transferencia para organizar mejor tus cosas. Será rápido. Confía en mí. Llevaba puesta su camisa azul cielo, la que yo le regalé en su cumpleaños. Estaba recién planchada, y eso me extrañó porque Nayeli, su esposa, nunca se molestaba en planchar nada. Había algo diferente en su postura, una urgencia disfrazada de amabilidad que no supe interpretar en ese momento. Me quité el delantal de flores que Roberto me había traído de Puebla hace años. Me puse mi blusa blanca de lino, la que guardo para ocasiones importantes, y tomé mi bolso de piel café, ese donde mantengo las últimas copias de documentos importantes que aún conservaba de mi marido. Durante el trayecto por Insurgentes Sur, él no paró de hablar. Del tráfico que cada día empeoraba, de la escuela privada de Nicolás, mi nieto de 8 años, del nuevo carro que había comprado Nayeli, un Jetta blanco que, según él, necesitaba para su trabajo. Pero no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, en los semáforos, en cualquier lugar menos en mí. El banco estaba lleno esa mañana, familias completas esperando turno, señoras como yo con sus bolsos bien agarrados, ejecutivos consultando sus teléfonos. El aire acondicionado me daba escalofríos, pero no me atreví a quejarme. Esteban parecía nervioso. Miraba su reloj constantemente y tamboreaba los dedos sobre su pierna. Cuando nos llamaron a la oficina privada, un hombre joven con traje gris nos recibió. La oficina olía a café recién hecho y tenía plantas que parecían de plástico. Me pusieron unos papeles enfrente, una montaña de hojas llenas de letra pequeña que parecían escritas en chino, para mis ojos cansados. ¿Está usted de acuerdo con la renuncia total de los bienes y fondos descritos aquí, señora Mendoza?, preguntó el ejecutivo con voz monótona, como si fuera una pregunta de rutina. La palabra renuncia me atravesó como un cuchillo. Me incliné hacia adelante. Entrecerré los ojos tratando de enfocar las letras que bailaban frente a mí. ¿Renuncia?, pregunté con la voz quebrada, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Esteban intervino inmediatamente, con una risa que sonó forzada, artificial. Es solo una formalidad, mamá, para evitar problemas más adelante. Tú confía, como siempre has hecho. ¿Cuándo te he fallado? Sus palabras me tranquilizaron por un momento. Recordé todas las veces que había confiado en él, cuando necesitó dinero para la universidad, cuando quiso casarse con Nayeli y yo pagué la mitad de la boda, cuando nació Nicolás y yo cuidé al bebé mientras ellos trabajaban. Siempre había sido un buen hijo, ¿verdad? El bolígrafo se sintió pesado en mi mano cuando firmé. Mi firma temblorosa, que antes era firme y decidida, ahora parecía la de una anciana frágil. Algo dentro de mí gritaba que parara, que leyera, que preguntara más, pero la voz de Esteban repitiendo, «Confía en mí, mamá», silenciaba esa alarma interior. Al salir del banco, caminamos en silencio hasta el carro. El sol de mediodía pegaba fuerte sobre el asfalto de la Ciudad de México, y yo sentía un vacío extraño en el estómago, como cuando de niña presentía que algo malo iba a pasar.
¿A dónde vamos ahora, hijo? Pregunté mientras me abrochaba el cinturón. A casa, respondió secamente, arrancando el motor. Pero no fuimos a mi casa de Coyoacán. Fuimos a la suya, en una privada de satélite, donde las casas parecen todas iguales con sus fachadas beige y sus jardines perfectamente cortados. Al llegar, Nayeli salió a recibirnos. Llevaba puesta una blusa cara que yo no le conocía y unos aretes de oro que brillaban demasiado para ser de fantasía. ¿Ya firmó? Le preguntó directamente a Esteban. Ni siquiera me saludó. Sí, todo salió perfecto, respondió él. Y por primera vez en mi vida escuché satisfacción en su voz cuando hablaba de mí. ¡Qué alivio!, suspiró Nayeli, pasándose la mano por el cabello. Pensé que iba a resistirse o hacer preguntas incómodas. Me quedé parada junto al carro, con mi bolso colgando del brazo, sintiendo cómo el mundo se movía en cámara lenta a mi alrededor. ¿Alivio? ¿Resistirme? Las palabras resonaban en mi cabeza como ecos en una cueva vacía. Era como si yo hubiera sido un problema que finalmente habían resuelto, como si mi vida, mis recuerdos, mis sacrificios, hubieran sido una carga de la que por fin se liberaban. Esteban tomó mi bolso sin preguntar y me condujo hacia la casa. Sus manos, que de niño buscaban las mías para consolarse, ahora me guiaban con la firmeza fría de quien maneja un paquete frágil que no quiere que se rompe antes de llegar a su destino. La casa olía a aromatizante artificial de vainilla, nada como el olor natural a canela y café que siempre había en mi hogar. Me llevaron directamente hacia el fondo, pasando por la sala donde Nicolás jugaba videojuegos sin levantar la vista para saludar a su abuela. «Es temporal», dijo Nayeli abriendo la puerta de un cuarto pequeño. «Mientras vemos qué hacemos contigo. No hay espacio en la casa principal, y Nicolás necesita tranquilidad para estudiar». El cuarto era diminuto, sin ventanas, con una cama plegable que chirriaba al menor movimiento, y un olor a humedad que me recordó a los sótanos abandonados. Una lámpara colgante daba una luz amarillenta que hacía todo más deprimente. Yo, que había cuidado a ese niño desde que nació. Yo, que vendí mis aretes de perlas, herencia de mi madre, para pagar la primera colegiatura de Esteban cuando él quería estudiar administración. Yo, que durante años llegué a su casa todos los fines de semana cargada de comida casera y regalos. Ahora era una intrusa en la vida que yo misma había construido para ellos, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Esa primera noche en el cuarto sin ventanas no pude dormir. La cama plegable crujía cada vez que me movía, y el colchón delgado no amortiguaba la dureza del metal contra mis huesos cansados. Me quedé despierta mirando el techo manchado, recordando todo lo que había hecho por esta familia que ahora me trataba como un estorbo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en mi propia trampa? Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como olas. Esteban tenía 6 años cuando Roberto murió del corazón. Yo trabajaba 12 horas diarias en el mercado de San Juan, vendiendo chiles y especias, con las manos partidas por el frío y la espalda adolorida por cargar costales. Llegaba a casa cuando ya era de noche, y ahí estaba mi niño esperándome en la puerta, con su uniforme escolar arrugado y los ojos llorosos. «Mamá, tengo hambre», me decía, abrazándose a mis piernas. Yo cocinaba aunque ya no pudiera más. Le ayudaba con la tarea aunque mis ojos se cerraran de cansancio. Le cantaba canciones de cuna, aunque mi garganta estuviera seca de tanto gritar precios en el mercado. Todo por él, siempre todo por él. Cuando cumplió 18, vino a buscarme con una carta de aceptación en la universidad privada más cara de la ciudad. «Mamá, me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey. Es mi oportunidad de ser alguien en la vida». La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Vendí mis aretes de perlas, los únicos que me había dejado mi madre. Vendí el anillo de compromiso que Roberto me había dado cuando éramos novios. Vendí hasta la máquina de coser Singer con la que hacía vestidos para ganar dinero extra. «No te preocupes, mijo», le dije mientras guardaba los billetes en un sobre. «Tu educación es lo más importante». 4 años después, cuando se graduó, no me invitó a la ceremonia. «Es que son puros compañeros de la escuela, mamá. Tú no conoces a nadie. Te va a dar pena». Me quedé en casa,
viendo las fotos que él subía a Facebook desde su teléfono nuevo. Ahí estaba él con birrete y toga, sonriendo junto a sus amigos y sus familias. Yo, que pagué cada peso de esa educación, no merecía estar en esa foto. Después vino Nayeli, una muchacha bonita, de familia acomodada, que estudiaba mercadotecnia y manejaba un carro que costaba más que mi casa entera. La primera vez que la trajo a conocerme, ella se quedó parada en la puerta, viendo mi sala con desprecio. ¿Aquí vives?, le preguntó a Esteban en voz baja, pero yo la escuché. «Es temporal», respondió él avergonzado. «Cuando me case, voy a comprar una casa en las Lomas. Temporal, como si mi hogar, donde lo crié con tanto amor, fuera algo de lo que había que escapar lo más pronto posible. Para la boda, Nayeli quería una celebración en el Club de Golf Chapultepec. El salón costaba 150,000 pesos, sin contar la comida, las flores, el vestido, la música. Los papás de ella pagaron la mitad. La otra mitad me tocó a mí. Hipotequé mi casa, mi casita de Coyoacán, la que había comprado con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, trabajando de sol a sol. Pedí un préstamo que sabía que me costaría 5 años pagar, pero no podía defraudar a mi hijo en el día más importante de su vida. «Gracias, mamá», me dijo Esteban la noche antes de la boda. «Cuando tenga dinero, te voy a devolver hasta el último centavo». Nunca lo hizo. Cuando nació Nicolás, yo ya tenía 60 años y la espalda destrozada de tanto trabajar, pero ahí estaba, cuidando al bebé mientras ellos trabajaban, desvelándome cuando le daban cólicos, llevándolo al doctor cuando se enfermaba, comprándole ropa y juguetes con mi pensión de viuda. «Abuelita, ¿me compras el carrito que sale en la tele?», me pedía Nicolás cuando tenía 5 años. «Claro que sí, mi amor», le respondía, aunque eso significara comer solo frijoles con tortillas por una semana. Esteban y Nayeli nunca me dijeron gracias. Para ellos era natural que yo gastara mi dinero en su hijo, que sacrificara mi bienestar por el de ellos. Era mi obligación como abuela, como madre. Los años pasaron y las peticiones se hicieron más grandes. Que si necesitaban dinero para el enganche de su casa nueva, que si Nayeli quería estudiar una maestría, que si Nicolás necesitaba clases particulares de inglés, que si el carro se había descompuesto y necesitaban arreglarlo urgente. «Es un préstamo, mamá», siempre decía Esteban. «En cuanto mejore mi situación, te pago». Pero su situación siempre mejoraba para ellos, nunca para mí. Se mudaron a una casa más grande en Satélite. Compraron muebles nuevos, una pantalla gigante, cambiaron de carro 2 veces. Nayeli se operó la nariz y se hizo los dientes. Nicolás entró a una escuela bilingüe carísima. Y yo seguía viviendo en mi misma casita, con los mismos muebles de hace 20 años, comprando en el mercado los productos más baratos, usando la misma ropa hasta que se deshiciera. Una tarde, hace 6 meses, Nicolás vino a visitarme. Ya tenía 8 años y hablaba como un adulto prepotente. «Abuelita, mi mamá dice que tu casa huele feo, y que por eso no venimos tanto». Esas palabras me partieron el alma. Mi casa olía a comida casera, a las veladoras que prendía para pedirle a la Virgen por la salud de mi familia, a las flores que cortaba de mi jardín. Olía a hogar, a amor, a vida vivida. También dice que ya estás muy vieja y que te olvidas de las cosas. Dice que es peligroso que vivas sola. Peligroso, como si yo fuera un riesgo, no una persona que había dedicado toda su vida a cuidar a otros. Esa noche me puse frente al espejo del baño, el mismo donde había visto crecer las canas, donde había contado las arrugas que se formaban con cada sacrificio. La mujer que me miraba desde el cristal ya no era la misma que había luchado tanto por sacar adelante a su hijo. Era una anciana cansada, con los ojos tristes y los hombros vencidos por el peso de tantas desilusiones. «¿Qué hice mal?», le pregunté a mi reflejo. ¿Por qué el amor que di no fue suficiente? Pero el espejo no tenía respuestas. Solo me devolvía la imagen de una mujer que había dado todo, y ahora se daba cuenta de que tal vez había dado demasiado. 3 días después, Esteban llegó con su propuesta del banco, y yo, como siempre, confié. Como siempre, creí que mi hijo me protegería, que volvería a ser el niño que me abrazaba las piernas cuando llegaba cansada del trabajo. Ahora,
Acostada en esa cama que crujía, en ese cuarto sin ventanas, me daba cuenta de que había estado criando a mi propio verdugo durante todos estos años. Cada peso que le di, cada sacrificio que hice, cada vez que puse sus necesidades antes que las mías, había sido un eslabón más en la cadena que ahora me tenía prisionera. Afuera escuché risas. Esteban, Nayeli y Nicolás, viendo televisión en la sala, cenando la comida que Nayeli había ordenado por teléfono, comida cara que yo nunca podría permitirme, pagada con el dinero que ahora controlaban ellos. Mi dinero, mi casa, mi vida entera, firmada en unos papeles que no pude leer bien, y por primera vez en 67 años, Pilar Mendoza se preguntó si había cometido el error más grande de su vida: amar demasiado a quien menos lo merecía. Las primeras semanas en ese cuarto fueron como vivir en el purgatorio. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero el olor a humedad y el colchón que se me clavaba en las costillas me recordaban la realidad. Ya no era dueña de nada, ni siquiera de mi propia dignidad. Nayeli estableció las reglas desde el primer día, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las reuniones sociales. Pilar, aquí tenemos horarios. El desayuno es a las 7, cuando Nicolás se va a la escuela. La comida a las 2, cuando él regresa. Y la cena a las 8. Nada de estar picando entre comidas o abriendo el refrigerador a cada rato. Me hablaba como si fuera una niña malcriada, no como la mujer que había pagado el enganche de esa misma casa donde ahora me ponía reglas. Sus ojos me recorrían de arriba abajo, evaluando mi ropa gastada, mi cabello sin tinir, mis manos rugosas que mostraban 60 años de trabajo honesto. Y otra cosa, agregó, bajando la voz como si me fuera a hacer un favor. Nicolás está en una etapa muy importante de su desarrollo. El psicólogo de la escuela dice que necesita un ambiente tranquilo, sin distracciones innecesarias. Distracciones innecesarias. Así me llamaba ahora, una distracción. Los desayunos se convirtieron en mi primera humillación diaria. Mientras Esteban leía el periódico y Nayeli revisaba su celular, yo me sentaba en la orilla de la mesa, en una silla de plástico que habían traído del patio. Ellos comían huevos revueltos, frijoles refritos, jugo de naranja recién exprimido. A mí me daban una rebanada de pan tostado y café aguado en una taza desportillada. ¿No hay un poquito más de huevo?, pregunté una mañana, viendo cómo Nayeli raspaba el sartén para servirse una segunda porción. Los huevos están caros, Pilar. Hay que cuidar el gasto, respondió, mientras untaba mantequilla en su pan. La misma mantequilla que a mí me negaba. Nicolás, mi nieto adorado, había cambiado por completo. El niño que antes corría a abrazarme en cuanto me veía, ahora me evitaba la mirada. Una mañana intenté ayudarle con la mochila, como hacía desde que empezó a caminar. «No, abuelita», me dijo, apartándose. «Mi mamá dice que tú tienes las manos sucias y que puedes contagiarme algo». Mis manos sucias. Las mismas manos que lo habían bañado cuando era bebé, que le habían preparado miles de comidas, que habían trabajado hasta sangrarse para comprarle juguetes y ropa. Ahora eran manos sucias que podían contagiarlo. Me fui al baño y me las lavé hasta que se me pusieron rojas. Me las tallé con el cepillo de dientes viejo que me habían dado, hasta que se me hicieron heridas pequeñas entre los dedos. Pero por más que me las lavara, nunca volvieron a ser lo suficientemente limpias para tocar a mi propio nieto. Los días se arrastraban como caracoles moribundos. No me dejaban salir sola porque, según Nayeli, a mi edad podía marearme y caerme. La verdad era otra. No querían que los vecinos supieran que me tenían como prisionera en mi propio infierno. ¿Qué van a pensar los demás si te ven vagando por la calle como limosnera?, me dijo una tarde cuando le pedí permiso para ir a misa. Es por tu propio bien, Pilar. Y por el bien de la familia. El bien de la familia. Todo se justificaba con esa frase. Mi encierro era por el bien de la familia. Mi comida racionada era por el bien de la familia. Mi silencio forzado era por el bien de la familia. Los domingos eran los peores. Llegaban los amigos de Esteban y Nayeli para las reuniones familiares que yo misma había iniciado años atrás en mi casa de Coyoacán, pero ahora yo no era parte de la celebración.
Era la sombra incómoda que se escondía en el cuarto del fondo. ¿Y tu mamá?, preguntaba algún invitado. Está descansando, respondía Esteban. Ya sabes cómo son las personas mayores. Se cansan muy rápido. Yo los escuchaba reír desde mi prisión sin ventanas. Oía el ruido de los platos, el tintineo de las copas, las conversaciones sobre vacaciones que yo había pagado y viajes que yo había financiado. Era como escuchar mi propia vida desde la tumba. Una tarde, cuando Nayeli salió de compras y Esteban estaba en el trabajo, decidí limpiar la casa. No me lo habían pedido, pero pensé que tal vez así me ganarían un poco de respeto, un poco de cariño. Lavé los trastes que habían dejado desde el desayuno, barrí la sala, acomodé los cojines del sofá que había ayudado a pagar. Cuando Nayeli regresó y vio lo que había hecho, se puso furiosa. ¿Quién te dio permiso de tocar mis cosas?, gritó, revisando cada objeto como si yo hubiera planeado robármelos. Estas son mis pertenencias, no las tuyas. Sus pertenencias. La licuadora que yo le regalé cuando se casaron. La vajilla que compré para su primera casa. Los cuadros que elegí para decorar su sala. Todo se había convertido en sus pertenencias. Como si yo nunca hubiera existido. Como si mi amor y mis sacrificios fueran solo un invento de mi imaginación senil. Lo siento, murmuré, sintiéndome como una intrusa en mi propia historia. Solo quería ayudar. Pues no ayudes. Cada cosa está en su lugar por una razón. No necesito que una anciana confundida venga a desordenar mi casa. Anciana confundida. Así me veía ahora. No como la mujer que había construido el futuro de su familia, sino como un estorbo mental que había que tolerar hasta que se muriera. Esa noche escuché algo que me partió el alma para siempre. Era tarde, pasaba de las 11, y yo no podía dormir por el ruido que hacía la cama cada vez que me movía. Salí al pasillo para ir al baño y escuché voces en la cocina. Esteban y Nayeli estaban cenando los restos de una pizza que habían ordenado, la misma pizza de la que a mí no me habían ofrecido ni una rebanada. ¿Y si se arrepiente?, preguntó Nayeli en voz baja. ¿Y si pide que se anule lo del banco? He visto noticias de ancianos que demandan a sus hijos. No puede, respondió Esteban con una tranquilidad que me heló la sangre. Ella firmó todo. Legalmente no tiene nada, ni casa, ni ahorros, ni testamento. Está completamente indefensa. Indefensa. La palabra me atravesó como una lanza. Mi propio hijo hablaba de mi vulnerabilidad como si fuera su mayor triunfo. Pues que no tarde mucho en morirse, susurró Nayeli, y pude escuchar cómo masticaba. Una boca menos que alimentar. Y cuando se muera, ya no tendremos que fingir que nos importa. Me mordí los labios hasta hacerlos sangrar para no gritar, para no correr hacia la cocina y enfrentarlos, para no llorar tan fuerte que despertara a todo el vecindario. Me quedé ahí parada, descalza sobre el piso frío, escuchando cómo planeaban mi muerte como quien planea unas vacaciones. Además, continuó Esteban, con lo que sacamos de la venta de su casa, podemos terminar de pagar el carro de Nayeli y meter a Nicolás a esa escuela bilingüe en Santa Fe. La venta de mi casa, mi casita de Coyoacán, donde había sido feliz con Roberto, donde había criado a Esteban, donde guardaba los recuerdos de toda una vida. Ya la habían vendido. Ya era tarde para todo. Regresé a mi cuarto como zombi, con los pies pesados y el corazón hecho pedazos. Me senté en la orilla de la cama plegable y por fin me permití llorar. Lloré por la mujer ingenua que había creído en el amor incondicional. Lloré por los años perdidos, por el dinero malgastado, por la confianza traicionada, pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de algo terrible. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, no tenía cómo salir de ahí. Era prisionera de mi propio amor, cautiva de mi propia generosidad. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de Esteban desde el cuarto principal, el mismo cuarto que yo había ayudado a amueblar, tomé una decisión que cambiaría todo. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a encontrar la manera de salir de ahí, porque Pilar Mendoza había construido una vida entera con sus propias manos. Y si podía construir una vez, podía construir otra vez. Al día siguiente de escuchar esa conversación nocturna, algo cambió dentro de mí.
Era como si un interruptor se hubiera encendido después de años de estar apagado. Me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé con cuidado y me puse mi blusa menos gastada. Tenía un plan. Durante el desayuno, mientras Nayeli servía huevos solo para ella, Esteban y Nicolás, yo permanecí callada. Pero esta vez mi silencio no era de resignación. Era de observación. Los estudié como si los viera por primera vez. Sus gestos, sus miradas, la manera en que hablaban de mí como si no estuviera presente. Nicolás, acuérdate de que hoy tienes clase de natación, le dijo Nayeli, untando mermelada en su pan. Te voy a recoger a las 5. ¿Y si no puedes? Preguntó el niño. Pues le pido a tu papá. O cancelamos. Total, no es como si tu abuela pudiera ayudarnos con algo así. Ahí estaba otra vez. La manera sutil de recordarme que yo era inútil, que no servía para nada importante. Pero esta vez, en lugar de dolerme, me dio claridad. Cuando se fueron a trabajar y llevar a Nicolás a la escuela, me quedé sola en la casa. Por primera vez en semanas, tenía libertad para moverme sin ser vigilada. Fui a la sala y me senté en el sofá que había ayudado a comprar, sintiendo la suavidad de los cojines bajo mis manos. Ahí, en medio de esa sala decorada con mi dinero, recordé algo que había olvidado durante años. Corporativo Altamira, la empresa que fundé hace más de 30 años, cuando Roberto apenas estaba empezando como contador y yo tenía la energía de 10 mujeres juntas. Había comenzado vendiendo productos de limpieza de casa en casa, por las colonias de clase media de la Ciudad de México. Después contraté a 2 mujeres más, luego a 5. En 10 años, teníamos contratos con oficinas, restaurantes, centros comerciales. Altamira se había convertido en una de las empresas de limpieza más respetadas del Distrito Federal. Pero 5 años atrás, cuando cumplí 62, Esteban me convenció de retirarme. «Mamá, ya trabajaste suficiente», me había dicho con esa sonrisa que ahora reconocía como pura manipulación. «Disfruta tu vejez. Deja que la empresa funcione sola». Yo había cedido la dirección general, pero nunca vendí mis acciones. Seguía siendo dueña del 80% de Altamira, aunque hacía años que no pisaba las oficinas. Los dividendos llegaban directamente a mi cuenta, la misma cuenta que ahora controlaba Esteban después de los papeles del banco. Pero había algo que él no sabía, algo que ni siquiera Roberto había sabido en vida. Yo tenía una cuenta de emergencia en otro banco, con dinero que había ido ahorrando peso por peso durante décadas. Era mi fondo para cuando todo se fuera al diablo, como le decía en secreto. Nunca pensé que todo incluiría a mi propio hijo. Esa tarde, cuando Nayeli regresó del trabajo, la estaba esperando en la sala. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con esa voz áspera que usaba cuando creía que me estaba portando mal. «Se supone que debes estar en tu cuarto». «Nayeli», le dije con una tranquilidad que a mí misma me sorprendió. «Necesito que me lleves al banco mañana». Se rió con una carcajada cruel que me erizó la piel. «¿Al banco? ¿Para qué, Pilar? Ya no tienes dinero. Ya no tienes nada. Tengo cosas que arreglar. Las únicas cosas que tienes que arreglar son aprender a vivir con menos y no estorbar. ¿Entendiste?» Esa noche, cuando llegó Esteban, lo escuché hablando con Nayeli en voz baja. Ya no me molestaba en esconderme para oír sus conversaciones. Sabía que hablaban de mí como si fuera un mueble incómodo que no sabían dónde acomodar. «Dice que quiere ir al banco», le contó Nayeli a Esteban. «¿Para qué querría ir al banco? Si ya está todo arreglado». No sé, pero me puso nerviosa. Tenía una mirada rara, como determinada. Determinada. Qué palabra tan hermosa. Hacía años que nadie me veía así. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, volví a insistir. «Esteban, necesito que me lleves al banco hoy». «¿Para qué, mamá?», me preguntó sin levantar la vista del periódico. «Tengo asuntos pendientes». «Tus asuntos ya están resueltos. No tienes nada que hacer en un banco. Soy una mujer libre. Puedo ir donde quiera». Nayeli se atragantó con el café y me miró como si hubiera dicho una blasfemia. «¿Libre? Pilar, tú estás aquí por nuestra bondad, por nuestra caridad. Si fuéramos malas personas, ya estarías en un asilo de ancianos, comiendo papilla y usando pañales». Sus palabras me dolieron.
pero esta vez el dolor venía acompañado de algo nuevo, rabia. Una rabia limpia y poderosa que hacía años no sentía. «Entonces llévame al asilo», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Si soy tan carga, tan problema, llévame ahí ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban dejó el periódico sobre la mesa y por primera vez en semanas me miró realmente a los ojos. «No digas tonterías, mamá. Nadie va a llevarte a ningún asilo». «¿Ah, no? ¿Y por qué no? Según ustedes, soy una anciana inútil, confundida, que estorba y come de su caridad. ¿Por qué no se deshacen de mí de una vez?» Porque eres mi madre», murmuró Esteban, pero su voz no tenía convicción. «Soy tu madre cuando te conviene, ¿verdad? Cuando necesitabas dinero para la escuela, era tu madre. Cuando querías que pagara tu boda, era tu madre. Cuando necesitabas que cuidara a Nicolás, era tu madre. Pero ahora que ya no tengo nada que darles, soy solo una carga». Nayeli se levantó de la mesa con violencia, haciendo ruido con la silla. «¡Ya basta! Estás siendo malagradecida, Pilar. Nosotros te damos casa, comida, un techo, y tú nos pagas con quejas y drama». «Me dan sobras», le respondí, levantándome también. «Me dan un cuarto sin ventanas, pan tostado mientras ustedes comen huevos, me tratan como sirvienta sin sueldo, y me esconden de las visitas como si fuera un secreto vergonzoso». «¿Por qué lo eres?», gritó Nayeli, y por fin dijo la verdad. «Eres un secreto vergonzoso. Una anciana fracasada que no supo cuidar su dinero y ahora depende de nosotros». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la sumisión, sino el silencio que precede a la tormenta. «Fracasada», repetí lentamente. «Una anciana fracasada». Esteban intentó arreglar la situación. «Nayeli no quiso decir eso, mamá. Está estresada por el trabajo, Sí quiso decir eso». Lo interrumpí. «Y está bien que lo haya dicho. Por fin conoció la verdad». Me dirigí hacia mi cuarto, pero antes de entrar, me di la vuelta. «Mañana voy a salir de esta casa. Con ustedes o sin ustedes. Pero voy a salir». «No tienes a dónde ir», me gritó Nayeli. «No tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada». «Eso ya lo veremos», le respondí, y cerré la puerta. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. Tenía un plan, y aunque no sabía si funcionaría, sabía que tenía que intentarlo. A las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, me levanté en silencio. Me puse mi mejor ropa. Tomé mis documentos de identificación que aún guardaba escondidos y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé 6 cuadras hasta llegar a la avenida principal, donde tomé un taxi que me llevó hasta el centro de la ciudad. El chofer, un señor mayor como yo, me preguntó si estaba bien. «Sí», le respondí, viendo cómo amanecía sobre la Ciudad de México. «Por primera vez en mucho tiempo. Estoy muy bien». Cuando llegué al edificio de cristal de 30 pisos donde funcionaba Corporativo Altamira, me quedé parada frente a la entrada durante 10 minutos. Había sido mi segundo hogar durante décadas, pero ahora me sentía como una extraña. El guardia de seguridad me miró con desconfianza cuando pedí subir al piso 14, donde estaban las oficinas administrativas. «¿A quién busca, señora?» «Busco a la dueña de esta empresa», le dije con una sonrisa que no había usado en meses. «Busco a Pilar Mendoza». Su expresión cambió completamente cuando escuchó mi nombre. Me reconoció de las fotos que aún colgaban en el lobby, de las ceremonias de fin de año, de los 30 años de historia que llevaba esta empresa. «Doña Pilar, qué gusto verla. Hace años que no la veíamos por aquí». «Pues ya estoy de vuelta», le respondí, «y tengo mucho trabajo que hacer». El ascensor subía lentamente hacia el piso 14, y con cada número que se iluminaba, sentía cómo regresaba una parte de mí que había estado dormida durante años. Cuando las puertas se abrieron, el olor me golpeó como una bofetada de nostalgia. Café recién hecho, papel nuevo, el aroma limpio de una oficina que funcionaba como reloj suizo. «Doña Pilar», la voz de Carmen, mi antigua secretaria, resonó por todo el pasillo. «No lo puedo creer. ¡Qué alegría verla!». Carmen tenía ahora el cabello completamente gris, pero sus ojos brillaban con la misma lealtad de siempre.
Me abrazó como si fuera su propia madre, y por primera vez en meses alguien me tocó con cariño genuino, sin asco, sin miedo a contagiarse de mi vejez. Te ves muy bien, Carmen. ¿Sigues llevando todos los números como antes? Por supuesto, doña Pilar. Usted me enseñó bien, aunque, bueno, las cosas han cambiado un poco desde que usted se retiró. Me llevó a mi antigua oficina, que ahora ocupaba un hombre joven con traje caro y ego más caro aún. Se llamaba Rodrigo Salinas, y cuando Carmen me presentó como la fundadora de la empresa, me extendió la mano con la condescendencia típica de quien cree que las personas mayores están ahí solo para recibir palmaditas en la cabeza y contar historias del pasado. Ah, sí, la famosa doña Pilar, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He oído mucho sobre usted. Debe estar muy orgullosa de lo que hemos logrado con su legado. Su legado. Como si yo fuera un recuerdo histórico, no la dueña real de esa empresa. Me gustaría revisar los estados financieros de los últimos 5 años, le dije directamente. Se rió como si hubiera hecho un chiste. ¿Los estados financieros? Señora, esos son documentos muy técnicos, llenos de números complicados y terminología que requiere preparación especializada. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, le respondí con la voz más fría que pude encontrar. Y construí esta empresa de la nada. Creo que puedo entender algunos números complicados. La sonrisa se le borró de la cara. Carmen, que conocía perfectamente mi carácter, ya estaba sacando carpetas de los archiveros. Durante las siguientes 3 horas, revisé cada documento, cada contrato, cada estado de cuenta. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Rodrigo había estado desviando contratos hacia una empresa consultora de su propiedad. Los empleados más antiguos habían sido despedidos con pretextos absurdos para contratar gente más joven con la mitad del salario. Worst de todo, había convencido a la junta directiva de que yo estaba senil y que mis dividendos deberían ser administrados por alguien más competente. Alguien más competente. El mismo término que Esteban había usado para justificar por qué necesitaba controlar mi dinero. Carmen, le dije cuando terminé de revisar todo, convoca una junta de accionistas para mañana a las 10 de la mañana. Pero, doña Pilar, yo no tengo autoridad para... La tienes porque yo te la estoy dando. Soy dueña del 80% de esta empresa, y es hora de que todos lo recuerden. Rodrigo palideció cuando se dio cuenta de que yo no era la anciana confundida que había esperado encontrar. Señora Mendoza, creo que hay un malentendido. Usted se retiró voluntariamente hace 5 años. Firmó todos los papeles. Firmé papeles de retiro operativo, no de renuncia a la propiedad. Lo interrumpí. Esta empresa sigue siendo mía. Y mañana vamos a tener una conversación muy interesante sobre tu gestión. Salí de las oficinas sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. Por primera vez en meses, había pasado un día entero siendo tratada como la mujer inteligente y capaz que siempre había sido, no como la carga inútil en la que mi familia me había convertido, pero sabía que cuando regresara a la casa, tendría que enfrentar las consecuencias de mi escapada. Esteban me estaba esperando en la puerta cuando llegué a las 8 de la noche. Su cara era una mezcla de preocupación fingida y furia mal contenida. ¿Dónde diablos estabas? Llevamos todo el día buscándote. Nayeli casi llama a la policía. Estaba trabajando. Le respondí, pasando junto a él hacia la sala. ¿Trabajando? Mamá, tú no trabajas. Estás retirada. Tienes 67 años. Estoy retirada de las operaciones diarias, no de ser dueña de mi empresa. Nayeli apareció como rayo desde la cocina, con el cabello alborotado y los ojos inyectados de rabia. Nos tenías preocupadísimos. Pensamos que te había pasado algo, o que habías hecho alguna estupidez. La única estupidez que hice fue confiar en ustedes. Le respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. Pilar, no puedes salir así nada más. Podrías haberte perdido, o caído, o podrían haber descubierto que no soy la anciana inútil que ustedes creen que soy. Esteban se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. Mamá, entiendo que te sientes limitada, pero es por tu propio bien. A tu edad,
Es peligroso andar sola por la ciudad. A mi edad fundé una empresa. A mi edad crié a un hijo ingrato. A mi edad construí todo lo que ustedes ahora disfrutan. No me salgas con que es peligroso para mí andar por una ciudad que conozco mejor que ustedes. Eso era antes, gritó Nayeli. Ahora eres diferente. Más frágil. Más confundida. La única confundida aquí fui yo, por pensar que ustedes me querían. El silencio que siguió fue denso como niebla. Nicolás apareció en la entrada de la sala, en pijama, con los ojos curiosos de un niño que sabe que algo importante está pasando pero no entiende qué. ¿Por qué están gritando?, preguntó con voz pequeña. Vete a tu cuarto, Nicolás, le ordenó Nayeli secamente. No, le dije al niño. Quédate. Tal vez es hora de que sepas la verdad sobre tu abuela. Nayeli se puso pálida. Pilar, no te atrevas. ¿No me atreva a qué? ¿A contarle a mi nieto que no soy la anciana inútil que ustedes le han dicho que soy? ¿A explicarle que la abuela que lo crió con tanto amor no se volvió loca de la noche a la mañana? Me acerqué a Nicolás y me puse a su altura. Por primera vez en semanas, no se apartó de mí. Nicolás, mi amor, tu abuela es dueña de una empresa muy grande. Una empresa que da trabajo a más de 200 personas. Tu abuela no es pobre, ni está loca, ni tiene las manos sucias. Pilar, ya basta, me gritó Esteban. No, no basta, le grité de vuelta. Basta de mentiras. Basta de hacerme sentir como si fuera una carga. Basta de tratarme como si fuera un mueble viejo que estorba. Nicolás me miraba con ojos muy abiertos. ¿Es verdad, abuelita? ¿Tienes una empresa? Sí, mi amor. Y mañana voy a recuperarla completamente. Esa noche cené por primera vez en la mesa principal, no en la silla de plástico. No porque me lo hubieran ofrecido, sino porque yo misma me senté ahí y nadie se atrevió a pedirme que me moviera. Cuando Nayeli puso mi plato con la usual rebanada de pan tostado, lo empujé hacia el centro de la mesa. No, gracias. Ya cené. ¿Dónde?, preguntó Esteban. En un restaurante de Polanco, con Carmen y otros empleados antiguos. Comida de verdad, con personas que me respetan. Fue una mentira a medias. Sí había comido con Carmen, pero había sido en la fonda de Doña Rosa, cerca de las oficinas, donde siempre íbamos cuando trabajábamos hasta tarde. Pero la expresión en la cara de Nayeli al escuchar «restaurante de Polanco» no tenía precio. Por primera vez en meses, esa noche dormí sin llorar. No porque hubiera solucionado todos mis problemas, sino porque por fin había comenzado a solucionarlos. Al día siguiente, cuando me levanté a las 5 de la mañana para prepararme para la junta, Esteban me estaba esperando en la cocina. «Mamá, tenemos que hablar». «No tengo tiempo», le respondí, sirviéndome café en una taza limpia, no en la desportillada que me habían asignado. «Tengo una empresa que administrar. No puedes hacer esto». ¿Hacer qué? ¿Trabajar? ¿Ser productiva? ¿Valer algo? Puedes lastimarte. Puedes tomar decisiones equivocadas que afecten a toda la familia. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años, vi miedo en su mirada. No miedo por mí, sino miedo de mí. La única decisión equivocada que tomé fue creer que ustedes me cuidarían con amor. Pero eso ya no va a volver a pasar. Tomé mi bolso, el mismo bolso de piel café que había llevado al banco el día que firmé mi propia condena, y salí de la casa. Esta vez, cuando las puertas del ascensor se cerraron en el piso 14, no iba como una anciana perdida buscando limosna de compasión. Iba como Pilar Mendoza, fundadora y dueña de Corporativo Altamira, a recuperar lo que siempre había sido mío. La junta de accionistas comenzó exactamente a las 10 de la mañana en la sala de juntas del piso 15. Yo llegué 15 minutos antes, como siempre había hecho durante mis años de directora general. La mesa de caoba brillaba bajo las luces halógenas, y los sillones de piel negra estaban dispuestos como soldados esperando la batalla. Rodrigo ya estaba ahí, nervioso, con varios folders amarillos que probablemente contenían su defensa patética. También estaban los otros accionistas minoritarios, el licenciado Herrera, que tenía el 10% desde los inicios de la empresa, y la señora Gutiérrez, contadora que poseía el otro 10% y que siempre había sido leal conmigo. «Buenos días», saludé, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa,
el mismo asiento que había ocupado durante 20 años. Doña Pilar, me saludó el licenciado Herrera con una sonrisa genuina. Qué gusto tenerla de vuelta. Hacía falta su presencia en estas juntas. Rodrigo carraspeó incómodamente. Bueno, creo que hay cierta confusión sobre el propósito de esta reunión. La señora Mendoza está retirada desde hace 5 años, y aunque respetamos su historia con la empresa, las decisiones operativas ahora las toma la dirección actual. Las decisiones operativas, sí, le respondí, abriendo la carpeta que había preparado. Pero las decisiones sobre corrupción, malversación de fondos y fraude, esas las toma la dueña de la empresa. El silencio fue total. Rodrigo se puso pálido como papel. No sé de qué está hablando, señora. Hablo de Servicios Integrales RM, tu empresa consultora, que misteriosamente ha recibido contratos por 2 millones de pesos en los últimos 3 años. Contratos que deberían haber ido a proveedores externos más baratos. Puse sobre la mesa las copias de todos los documentos que Carmen había reunido para mí la tarde anterior. Facturas infladas, contratos amañados, despidos injustificados de empleados que llevaban décadas en la empresa. También hablo de los 22 empleados que despediste el año pasado por reestructuración, cuando en realidad fue para contratar a tus amigos con salarios más altos y menos experiencia. La señora Gutiérrez revisaba los documentos con expresión de horror. «Dios mío, Rodrigo, esto es robo. Son interpretaciones erróneas de decisiones administrativas complejas», balbuceó Rodrigo. La señora Mendoza no entiende las realidades del mercado actual. Me levanté de mi silla y lo miré directamente a los ojos. Las realidades del mercado actual son las mismas que hace 30 años. No se roba, no se miente, y no se abusa de la confianza. 3 cosas que tú has hecho sistemáticamente. Usted no puede probar nada. Puedo y lo voy a hacer. Carmen ya presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Los auditores externos llegarán el lunes. Rodrigo se desplomó en su silla. Su soberbia se evaporó como vapor de agua. Señora, doña Pilar, podemos llegar a un acuerdo. Yo puedo devolver el dinero. El dinero lo vas a devolver de cualquier manera, porque te voy a demandar. Pero además, quedas despedido inmediatamente. No puede despedirme. Tengo contrato. Tienes contrato con una empresa de la cual soy dueña. Y los contratos se terminan cuando hay causa justificada. Robo es causa más que justificada. La votación fue unánime. Rodrigo Salinas quedó despedido por malversación de fondos y fraude. Carmen sería la directora general interina, mientras yo decidía si quería regresar completamente o nombrar a alguien más. Cuando salí del edificio a las 2 de la tarde, me sentía como una guerrera que acababa de ganar su batalla más importante, pero sabía que la guerra no había terminado. La guerra principal estaba en casa, con mi propia familia. Llegué a la casa de satélite a las 3. Esteban estaba ahí, esperándome en la sala, junto con Nayeli. Por sus caras, supe que ya sabían lo que había pasado. «Mamá», me dijo Esteban con voz temblorosa, «necesitamos hablar». «Ahora sí quieres hablar conmigo», le respondí, dejando mi bolso sobre la mesa de centro. Cuando creías que era una anciana inútil, no había nada de qué hablar, pero ahora que recuperé mi empresa, de repente soy interesante. «No es eso, mamá. Es que...» Me llamó Rodrigo. «Dice que lo despediste y que vas a demandarlo». «Así es. Y si estás preocupado porque era tu contacto para seguir robándome, puedes estar tranquilo. Los auditores van a revisar todo, incluyendo hacia dónde fueron los dividendos que supuestamente estaban siendo administrados por alguien más competente». Nayeli intervino con su voz más ponzoñosa. «Pilar, creo que estás confundida. Nadie te robó nada. Tu hijo se ha sacrificado cuidándote, dándote casa, comida». «Cállate», le grité con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «Ya no voy a permitir que me hables como si fuera una idiota». «No me grites. Esta es mi casa». «¿Tu casa?», me reí con amargura. ¿Sabes quién pagó el enganche de esta casa? ¿Sabes quién financió el carro que manejas? ¿Sabes quién pagó la escuela privada de Nicolás durante 5 años? Eso fueron regalos», murmuró Esteban. «No fueron regalos, fueron inversiones.
Inversiones en una familia que pensé que me amaría. Pero ustedes convirtieron mi amor en su plan de jubilación. Nayeli se levantó del sofá como víbora lista para atacar. ¡Ya basta de drama! Estás siendo una anciana manipuladora. Estás chantajeando emocionalmente a tu propio hijo. ¿Manipuladora? La miré con todo el desprecio que había acumulado durante meses. ¿Sabes qué es manipulación? Hacerme firmar papeles sin explicarme qué firmaba. Alimentarme con sobras mientras ustedes comían banquetes. Encerrarme en un cuarto sin ventanas como si fuera una prisionera. Te dimos lo que podíamos. Me dieron migajas de lo que era mío. En ese momento, Nicolás apareció en la entrada de la sala. Había llegado de la escuela y escuchaba nuestra pelea desde el pasillo. ¿Por qué están gritando otra vez?, preguntó con lágrimas en los ojos. Me acerqué a él y me puse en cuclillas para quedar a su altura. Nicolás, mi amor, la abuela se va a ir de esta casa. ¿Por qué? Porque a veces las personas que amas no te aman de la misma manera. Y cuando eso pasa, tienes que ser lo suficientemente fuerte para irte. No te vayas, abuelita. Me abrazó con desesperación. Yo sí te amo. Y yo te amo a ti, mi niño hermoso. Pero tengo que irme para poder ser feliz otra vez. Nayeli intentó separar a Nicolás de mí. Vamos, Nicolás. No te pegues tanto a tu abuela. Puedes enfermarte. ¡No!, gritó el niño. Mi abuela no está enferma. Mi abuela tiene una empresa grande. Ella me lo dijo. Son mentiras, hijo, le dijo Esteban. Tu abuela está confundida. No son mentiras. El niño se aferró más fuerte a mí. Mi abuela no miente. Me levanté con Nicolás todavía abrazado a mi pierna y saqué mi teléfono celular. Carmen, por favor, ven por mí. Sí, ahora mismo. Trae el carro de la empresa. ¿A quién llamas?, preguntó Esteban con pánico en la voz. A mi secretaria. Me va a recoger el carro oficial de Corporativo Altamira. 20 minutos después, un Mercedes-Benz negro se estacionó frente a la casa. Carmen bajó del asiento del copiloto, elegantemente vestida, con una carpeta de piel en las manos. Buenas tardes, doña Pilar. ¿Está lista? Completamente lista. Esteban y Nayeli salieron detrás de mí, viendo el carro con ojos de incredulidad. Mamá, no puedes irte así. ¿A dónde vas a ir? Voy a irme a vivir a un lugar donde me traten como lo que soy. Una mujer exitosa, inteligente y capaz. No como la carga estorbosa que ustedes creen que soy. Pero somos tu familia. La familia se demuestra with hechos, no con palabras. Y los hechos de ustedes me han demostrado que no soy su familia. Soy su problema económico. Subí al carro y bajé la ventanilla para despedirme de Nicolás, que lloraba en los brazos de su padre. ¿Cuándo te voy a ver, abuelita? Cuando quieras visitarme, mi amor. Pero va a ser en mi casa nueva, donde me respeten y me amen de verdad. Mientras el carro se alejaba por la privada, vi a Esteban y Nayeli en el espejo retrovisor, parados en la entrada de la casa que yo había ayudado a pagar, viendo cómo se alejaba la mujer que habían dado por vencida. Por primera vez en meses, no miré hacia atrás con nostalgia, miré hacia adelante con esperanza. El departamento que Carmen me había conseguido en la colonia Roma Norte era todo lo que mi alma necesitaba después de meses de encierro. Ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol, techos altos que me hacían sentir libre, y silencio, un silencio hermoso, elegido por mí, no impuesto por otros. Era un tercer piso en un edificio de los años 50, con esos detalles arquitectónicos que ya no se hacen. Molduras en el techo, pisos de duela que crujían suavemente bajo mis pies, una cocina pequeña pero funcional donde podía preparar mi café de olla como a mí me gustaba, sin que nadie me dijera que gastaba demasiado canela. La primera semana fue como aprender a respirar otra vez. Me despertaba a las 6 de la mañana, no porque alguien me pusiera horarios, sino porque mi cuerpo había recordado su ritmo natural. Preparaba mi desayuno completo. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas recién hechas que compraba en la tortillería de la esquina, jugo de naranja recién exprimido, todo lo que me habían negado durante meses. Comía despacio, saboreando cada bocado, sentada en mi mesa de comedor nueva, una mesa redonda de madera de pino que había elegido yo misma.
no que alguien más hubiera decidido que era apropiada para mí. Por las ventanas veía la vida normal de la ciudad, gente yendo al trabajo, niños caminando hacia la escuela, vendedores ambulantes pregonando sus productos con voces alegres. El segundo día, hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado de Medellín sola, sin prisas, sin que nadie me apurara o me dijera qué comprar. Caminé por los pasillos oliendo los chiles frescos, tocando los jitomates para asegurarme de que estuvieran en su punto, platicando con las marchantes que me recordaban a mí misma 30 años atrás. ¿Para cuántos cocinamos hoy, güerita?, me preguntó doña Esperanza, la señora de los quelites. Solo para mí, le respondí con una sonrisa que me salió natural por primera vez en meses. Hoy cocino solo para mí. ¡Qué bonito! Consentirse una misma es lo más importante. Compré ingredientes para hacer chiles en nogada, mi platillo favorito, que no había podido comer en la casa de Esteban porque Nayeli decía que olía muy fuerte y molestaba a Nicolás. Esa tarde pasé 3 horas en la cocina, pelando chiles, preparando la nogada, picando granada. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Cuando me senté a cenar mis chiles en nogada, acompañados de una copa de vino tinto que había comprado sin tener que pedir permiso a nadie, lloré. Pero esta vez no lloré de tristeza. Lloré de alivio, de libertad, de redescubrir el placer simple de decidir qué comer, cuándo comerlo y cómo prepararlo. En la empresa, mi regreso causó una revolución silenciosa, pero profunda. Los empleados antiguos, que habían sido humillados y marginados durante los años de Rodrigo, volvieron a caminar con dignidad por los pasillos. Carmen organizó una junta con todos los trabajadores para explicar los cambios que vendrían. Doña Pilar no solo regresa como dueña, les dijo, regresa con la misma filosofía que siempre tuvo. Aquí se respeta a la gente, se paga justamente, y se trata a todos con dignidad. La primera medida que tomé fue reinstalar a todos los empleados despedidos injustamente. Llamé personalmente a cada uno para ofrecerles regresar, con salario completo y disculpas por el abuso que habían sufrido. Señor Martínez, le dije a don Roberto, el velador que había trabajado conmigo durante 15 años antes de ser despedido por recorte de personal, quiero que regrese usted. Esta empresa no es la misma sin su experiencia. ¿De verdad, doña Pilar? ¿No le va a traer problemas con la dirección? Yo soy la dirección, don Roberto, y usted es parte fundamental de esta familia. Familia. Por primera vez en meses, usé esa palabra con cariño genuino. También implementé algo que Rodrigo había eliminado: las juntas mensuales con todos los empleados, donde cualquiera podía expresar sugerencias, quejas o ideas. En la primera junta después de mi regreso, una empleada joven levantó la mano tímidamente. Doña Pilar, ¿es cierto que usted fundó esta empresa vendiendo productos de limpieza casa por casa? Sí, mijita. Empecé con una cubeta, un trapeador y muchas ganas de salir adelante. ¿Y nunca se dio por vencida? La pregunta me llegó directo al corazón, porque sabía que no hablaba solo de la empresa. Sí me di por vencida. Le respondí con honestidad. Hace pocos meses pensé que ya no servía para nada, que era una carga, que mi mejor época había pasado. Pero aprendí algo importante. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar si tienes razones para hacerlo. Los aplausos resonaron en toda la sala de juntas, y no fueron aplausos de cortesía, fueron aplausos de gente que entendía lo que significaba levantarse después de caer. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi oficina, Carmen tocó la puerta con expresión preocupada. Doña Pilar, está aquí su hijo. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Mi corazón se aceleró. Parte de mí esperaba que viniera a disculparse, a reconocer el daño que me había hecho. Otra parte temía que viniera a intentar manipularme otra vez. Esteban entró a mi oficina con aspecto derrotado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa no estaba tan impecable como siempre. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo. ¿Tienes 10 minutos?» Le respondí sin invitarlo a sentarse. «Tengo una junta con proveedores a las 5». Se quedó parado frente a mi escritorio como un empleado que va a ser despedido. «Mamá, me equivoqué horrible. No sabía,
No me daba cuenta de lo que te estábamos haciendo. ¿No te dabas cuenta de que me tenían comiendo sobras? ¿No te dabas cuenta de que me habían encerrado en un cuarto sin ventanas? ¿No te dabas cuenta de que tu esposa planeaba mi muerte para no alimentar una boca más? Se desplomó en la silla frente a mi escritorio. Sí, sí me daba cuenta. Pero pensé que era temporal. Pensé que era lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo más conveniente para ustedes? No pudo responder. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Esteban? No es el dinero que me robaron. No es la casa que vendieron sin decirme. Es que el niño al que crié, al que amé más que a mi propia vida, fuera capaz de verme sufrir y no hacer nada para detenerlo. Las lágrimas corrían por su cara, pero ya no me conmovían como antes. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar 30 años de haberte dado todo sin recibir nada a cambio. No puedes arreglar que me hayas hecho sentir inútil cuando más vulnerable estaba. No puedes arreglar que hayas preferido la comodidad de robar a tu madre antes que trabajar para darnos una vida digna a todos. ¿Me perdonas? La pregunta flotó en el aire de mi oficina, entre los diplomas que colgaban de las paredes y las fotos de 30 años de trabajo honesto. Te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a confiar. ¿Puedo visitarte algún día? Cuando hayas aprendido a valorar a las personas por lo que son, no por lo que te pueden dar. Cuando trates a tu esposa con el respeto que no me diste a mí. Cuando le enseñes a Nicolás que el amor no se compra ni se mendiga. Ese día, tal vez podamos tomar un café. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, Nicolás pregunta por ti todos los días. Nicolás puede visitarme cuando quiera. Él es inocente en todo esto, pero viene solo, sin interpretaciones de adultos que le digan qué debe sentir por su abuela. Esa noche, en mi departamento silencioso y lleno de luz, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón nuevo frente a la ventana. Veía las luces de la ciudad, escuchaba el murmullo lejano del tráfico, sentía la brisa fresca que entraba por la ventana entreabierta. Por primera vez en 67 años, Pilar Mendoza vivía completamente para sí misma. Y se sentía bien, se sentía completa, se sentía libre, sentada en mi nuevo departamento, con la luz suave del atardecer colándose por las ventanas. Sentí que cada bocanada de aire me recordaba que, después de tanto tiempo, por fin había recuperado mi propia vida. Recordé cómo cada paso que di hacia aquella junta de accionistas fue un acto de valentía que contradecía la imagen frágil que mi familia había construido sobre mí, y comprendí que el mayor acto de amor propio consiste en reconocer que, aunque el afecto de tus seres queridos pueda doler, el respeto y la dignidad deben nacer primero de ti misma. Aquella mañana en que abandoné el cuarto sin ventanas para reencontrarme con mis antiguos colegas fue el comienzo de mi renacimiento. Con cada abrazo de quienes me vieron trabajar codo a codo, recuperé fragmentos de la mujer fuerte que vendía especias en el mercado, la esposa enamorada que tejía sueños con su esposo y la madre orgullosa que entregó todo por el bienestar de su hijo. Descubrí que no se trata solo de recuperar una empresa o unos bienes materialmente valiosos, sino de reconstruir la confianza en tus propias capacidades y rescatar la chispa de dignidad que mereces. Volver a abrir las puertas de Corporativo Altamira fue terapéutico y liberador. Ver la cara de sorpresa de Rodrigo, el joven directivo que creía que podría aprovecharse de una anciana confusa, me recordó que nunca debemos subestimar el poder de la experiencia y la sabiduría que solo otorgan los años. Reunir a los empleados injustamente despedidos y devolverles sus puestos no solo equilibró las cuentas, sino que devolvió la esperanza a quienes habían sido desechados. En sus miradas de gratitud vi la mejor recompensa, el reconocimiento de que mi legado era más grande que cualquier maldad de quienes intentaron borrarlo. Mientras el engranaje de la empresa volvía a girar con armonía, yo aprendí a girar mi propia vida hacia lo que me hacía feliz. Descubrí el placer de cocinar sin prisas, de disfrutar mis chiles en nogada con el orgullo de quien sabe que cada ingrediente representa un pedazo de su historia.
Caminé por el mercado sin sentirme juzgada. Cada saludo de güerita de las marchantes fue un recordatorio de mi capacidad para forjar mi destino con mis propias manos. Esa sensación de libertad, que contrasta con el encierro emocional al que me sometieron, se convirtió en el motor de mi nueva existencia. En mi departamento de la Roma Norte, rodeada de luz y con espacio para respirar, aprendí a priorizar mi bienestar. Las mañanas comenzaron con un café de olla caliente, y por primera vez, sin pensar en las presiones ajenas, pude volver a pintar las macetas de mis geranios y leer mis novelas favoritas sin el tic-tac de un reloj ajeno marcando mi valor. Reinventar mi rutina fue esencial para reconstruir mi autoestima. Cuidar de mí misma no es un acto egoísta, sino necesario para poder luego ofrecer lo mejor a los demás. El día que recibí la visita de Nicolás, mi nieto inocente, y le expliqué que la abuela rica y fuerte existía de verdad, su mirada de asombro y orgullo fue uno de los regalos más hermosos. Con él aprendí que los actos hablan más fuerte que las palabras. Mi hijo y mi nuera podrán decir lo que quieran, pero la manera en que tratas a tus mayores deja huellas en los que vienen detrás. Mostrarle a Nicolás que el valor de una persona no depende de su edad ni de su apariencia fue la mejor lección que pude darle. Poco a poco, en aquellos primeros meses de emancipación, entendí que hay ciclos que deben cerrarse para que otros puedan comenzar. Tuve que aceptar que mi relación con mi hijo no podría volver a ser la misma, al menos no de inmediato. El perdón que le ofrecí no implicó borrar el pasado, sino liberarme de rencores que habrían pesado en mi alma como cadenas. Aprendí que perdonar es un regalo que te haces a ti misma, para no cargar con el veneno del resentimiento y para seguir avanzando sin mirar siempre por el retrovisor. Mis amigas de la sección de yoga me acogieron con los brazos abiertos y me enseñaron a escuchar mi cuerpo, a honorar mis límites y a celebrar mis triunfos, por pequeños que fueran. En cada inhalación aprendí a soltar el miedo, y en cada exhalación a soltar la culpa. Descubrí que las políticas familiares y las manipulaciones emocionales solo tienen poder si tú se lo das. Recuperar mi empresa fue un acto heroico, pero recuperar mi paz interior fue el verdadero triunfo. Con el tiempo, mis visitas a la oficina se volvieron cada semana, no porque alguien me obligara, sino porque disfrutaba contribuir y ver cómo Altamira volvía a ser un espacio de respeto y dignidad. La junta mensual en la que cualquiera podía opinar sin temor se convirtió en un ejemplo de transparencia. Los aplausos que recibí en esa primera reunión después de mi regreso resonaron como un aplauso a todas las mujeres que han sido subestimadas y han encontrado la fuerza para levantarse. He aprendido que la verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar la aprobación de quienes no te valoraron, que el dinero y las propiedades, aunque esenciales, son solo herramientas para alcanzar la seguridad. Lo más importante es la seguridad emocional de saber quién eres y qué mereces. Que el amor de la familia es un regalo que puede convertirse en cadena, pero que el amor propio es una llave que abre todas las puertas. Hoy, al mirar mis manos, ya no veo piel arrugada ni dedos temblorosos. Veo las manos de la mujer que construyó un legado, que peleó por él y al mismo tiempo se atrevió a reconstruir su propia historia. Cada arruga cuenta una batalla ganada. Cada temblor recuerda que sigo viva y con fuerzas para seguir luchando, porque nunca es tarde para reclamar tu dignidad y enseñarles a los que amas lo que significa el respeto. La lección de vida que quiero compartir contigo que estás escuchando es sencilla pero poderosa. Nunca entregues tu poder a quienes no saben valorarte. Tu dignidad no tiene precio, y reclamarla no es un acto egoísta, sino la base de cualquier relación verdadera. Amar a otros significa amarte primero a ti mismo, para que puedas ofrecer lo mejor sin perder tu esencia. Cuando te sientas débil, recuerda que cada sacrificio, cada momento de dolor y cada lágrima puede convertirse en la fuerza que te impulse a renacer. ¿Tú alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Responde en los comentarios. Si este mensaje te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que llegue a quien más lo necesita.